Estimados estudiantes, un saludo cordial. Este es un saludo franciscano de paz y bien, dándoles una bienvenida al módulo de epistemología de la investigación que tendremos próximamente la posibilidad de orientar. Este video tiene como propósito hacer una corta presentación del profesor y una descripción bastante rápida, bastante general sobre las acciones más importantes de este módulo. Entonces, vamos a iniciar por lo más importante, que es el saludo del profesor y la presentación del profesor. Mi nombre es Luis Alfredo Borges Caldera y encantadísimo de estar con ustedes en este módulo. Presto mis servicios a la universidad a través de la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas y el CIDE, y de vez en cuando colaboramos con este proyecto de maestría, un proyecto hermoso de estudios de maestría. Pondré todo mi empeño, todos mis conocimientos, toda mi formación profesional para que este proyecto sea sumamente exitoso. Todavía no sé en concreto si este curso lo vamos a desarrollar, si este módulo lo vamos a desarrollar de manera presencial o virtual. Ya conversaré con el profesor José Mesa, que está en la dirección del programa de maestría, y él me confirmará. En cualquier caso, estoy disponible en el horario que se me ha asignado para llevar a cabo esta función. Pues bien, una breve, así muy sucinta introducción sobre epistemología de la investigación para maestrantes en ciencias de la educación. Lo que vamos a presentar es un programa más bien sincrónico, es decir, no vamos a hacer el recorrido histórico sobre la base del origen de la epistemología, del debate sobre los problemas del conocimiento, del debate sobre el surgimiento de la epistemología como tal, del debate sobre las apuestas teóricas de la epistemología, y luego cómo fueron abordados estos enfoques o estas miradas en el proceso de desarrollo de la filosofía moderna y contemporánea, sino que más bien vamos a tomar unos elementos de la historia, pero muy puntuales, muy específicos, para denotar algunas grietas que quedaron abiertas en esos debates sobre los problemas del conocimiento y sobre el origen y configuración del conocimiento científico, y lo vamos a poner a consideración desde lo que ustedes hoy, entiendo yo, necesitan, que es entender la génesis de la epistemología, pero a su vez ponerle las bases epistemológicas a su propuesta de investigación, ponerle el sustento epistémico a su desarrollo investigativo, que creo que ahí es donde hay una gran oportunidad de desarrollo. En este orden de ideas, hemos preparado unos materiales muy sencillos en el aula virtual, hemos preparado el sílabo, hemos preparado la guía de estudio y hemos preparado solamente dos actividades o tareas para el módulo, puesto que yo también soy consciente de que cuando uno estudia el tiempo es apremiante y muchas veces uno siente, uno percibe que como estudiante hace una serie de actividades y de tareas y varias de ellas no se focalizan, no se centran dentro del proyecto de investigación, que es lo más importante. En este caso es una maestría en profundización en investigación, la que ustedes están haciendo. Entonces, pensamos en dos tareas muy concretas que van muy de la mano de que ustedes formalicen su propuesta o articulen estas tareas a su propuesta de investigación. Por eso no vamos a hacer tareas que tengan que ver con controles de lectura, con llenar fichas, no.
vamos a hacer 2 tareas concretas que les permitan a ustedes visualizar mejor u otros ángulos todavía tal vez no desarrollados de su propuesta investigativa. Entonces, a continuación, vamos a mostrarles estos insumos muy rápidamente con el fin de ganar tiempo, y cuando nos encontremos en la sesión de trabajo, tengan más bien ustedes la oportunidad de hacer preguntas sobre la base de lo que aquí no quede claro, y lo que aquí no quede claro, pues en este momento ustedes ya en el encuentro con su profesor, con Luis Alfredo, puedan conversar y que les quede claro, efectivamente claro, para poder proceder en ese orden de ideas. Entonces, lo primero que les vamos a mostrar a ustedes es el aula virtual y luego los materiales de estudio. Perfecto. Bueno. Entonces, aquí, como pueden observar, está la plataforma Moodle, está el curso que se llama Epistemología de la Investigación, y este curso lo hemos simplificado en pestañas y en contenido para que ustedes no se pierdan, para que haya una dirección muy estricta respecto de cada cosa. Lo primero que van a encontrar es una pestaña que se llama Información General, en donde van a encontrar fundamentalmente unos comentarios introductorios al curso de Epistemología de la Investigación, y aquí dice Información General del módulo, le dan clic, les despliega un contenido, mapa del módulo, es decir, dónde está inserto, dónde está ubicado este módulo en el programa curricular de la maestría, le dan clic, despliega el contenido, y las normas para un buen desarrollo del curso, que son importantes pues porque tiene este apoyo virtual. Adicionalmente, aquí hay 2 PDFs y un foro. El primer PDF se llama Guía de Estudio del Módulo. Es importante que la descarguen. Está aquí y en la pestaña que sigue. La puse en 2 lugares. Y el contenido del curso es el sílabo, o lo que llaman algunos el contenido analítico del programa del módulo, en este caso. En la guía de estudio están detallados los elementos, los recursos y la estrategia para las tareas. Ya les mostraré de qué se trata. Sigamos adelante con la segunda pestaña que se llama Tareas del módulo. En este caso, cuando le dan continúa, pues un banner y una información aquí ampliando el contenido sobre la epistemología de la investigación, y nuevamente aquí la ruta de aprendizaje, es decir, dónde se localiza el contenido del módulo en la maestría, y la guía de estudio que está en la pestaña anterior, y las 2 tareas. Una tarea es la cartografía conceptual y la tarea 2 son los fundamentos epistémicos. ¿Qué es una cartografía conceptual? Es un elemento estructurante de una serie de subelementos que le permiten a usted precisamente hacer una observación panorámica o tener una visión panorámica sobre un conjunto de elementos, y a partir de esa visión integradora o a partir de esa cartografía, usted poder hacer procesos comprensivos, procesos analíticos, procesos de estructuración o desestructuración respecto de un continuo, en este caso, el proceso de su investigación. Y los fundamentos epistemológicos son una serie de elementos sistemáticos que se sugieren en una especie de formato de ficha, ya se los mostraré, para que usted visualice y dé cuenta a su jurado y a su tutor o director de investigaciones dónde tiene los pies puestos su investigación, cuáles son los ejes articuladores de su investigación, porque fundamentalmente lo que hace que la investigación desarrolle un conocimiento científico es que esté articulada epistémicamente. De lo contrario, pues el discurso que se podría crear en la investigación, pues no tendría uno cómo justificar que es científico, ¿verdad? Y simplemente aquí lo que hace falta en estas 2 pestañas es poner una fecha, la fecha límite de envío, porque todavía no la tengo clara, ya la conversaré y la precisaré con el profesor José Mesa, de manera que cuando tenga esta información, aquí aparecerá una fecha que dirá cartografía conceptual hasta marzo tal, fundamentos epistémicos hasta
marzo tal. Es decir, esa fecha sería el límite de entrega de estas 2 tareas. Solo 2 tareas para que se concentren en ellas y podamos más bien hacer una discusión a fondo en el encuentro presencial sobre los elementos que concurren en estas tareas. Los recursos, es decir, con qué elementos usted va a hacer sus tareas. Aquí están, mire, tarea 1, tarea 2. Tarea 1, recursos para la tarea y videos. Entonces usted simplemente le da clic y ahí le despliega la información. Hay unos ejemplos de qué es una cartografía por si en la guía de estudio no está claro y en los recursos no hay claridad. Hombre, aquí usted le da clic a esta carpeta y le va a desplegar otros ejercicios que han hecho otros estudiantes en otras áreas que el profesor desarrolla para la universidad. Y la tarea 2 también tiene sus recursos, que es un documento en PDF, y está la plantilla que simplemente usted va a diligenciar. Esta plantilla, cuando se la muestre ahora en un momento, se va a dar cuenta que es parte de un proceso de investigación, de una de las investigaciones que en este momento llevo a cabo. Y bueno, quiero ofrecérselas a ustedes como fruto de una experiencia de investigación, que eso es lo más importante. Y aquí está una carpeta con 3 lecturas complementarias. Dice libre, es libre de usted. Es posible que su proyecto apunte o necesite de esta información y aquí se la colocamos a su disposición. En complemento de esta carpeta, la pestaña que sigue se llama profundización. Y allí lo que va a encontrar son unos recursos adicionales, unos videos que yo entendería que tienen 2 nortes. El primer norte es ponerle un horizonte más amplio a la idea de epistemología, localizada más en el debate postcolonial, en el debate de una epistemología para América Latina, una epistemología del sur. Y por otro, el otro norte es que nosotros en la Universidad de San Buenaventura y esta maestría tiene un corte crítico. Tiene un corte crítico, efectivamente, y sobre eso hablaremos en clase, en el módulo que nos corresponde. Entonces, esta es información de apoyo, que yo sugeriría de una vez que la exploren, que la vayan leyendo y que saquen allí elementos para hacer un debate de altura, un debate riguroso en el corto tiempo que vamos a tener para desarrollar presencial o virtualmente este módulo. Bien, ese es el aula virtual. Pero adicionalmente están los insumos del profesor. Entonces los insumos están aquí. El primero de ellos es el sílabo, sin duda, que está acá. Es un documento en PDF. Aquí pueden ver ustedes todos los elementos teóricos, descriptivos, y pueden leerlos, pueden subrayarlos. Es simplemente la formalización de un contenido que tiene los elementos curriculares, tiene un objetivo general, tiene unos objetivos específicos, tiene unas competencias y además de ello tiene unos temas que vamos a tratar en este corto tiempo. Puede revisarlos, puede sugerir, podemos conversar sobre ellos. Hay unos criterios y formas de evaluación y tiene una incipiente bibliografía de sustento. Eso es nuestro sílabo. El segundo documento es la guía de estudio. Aquí dice epistemología de la investigación, porque tomé aquí el formato de epistemología de las pedagogías, que es el otro módulo. Entonces aprovechamos y lo corregimos. Y aquí tienen como una pequeña introducción, que son unos fragmentos tomados de un texto que se publicó en el 2020 de este autor, que es resultado de su tesis doctoral. Y aquí están como las mismas ideas que están en el sílabo. Este es como las ideas de contenido general que vamos a desarrollar los temas. Pueden revisarlos, mirar un poquito. Y creo que aquí las tareas tienden mucho al segundo elemento que dice formalización del objeto de la investigación. Yo creo que ustedes van en un momento crítico, pero muy importante, y es definir con claridad y con precisión el objeto de su investigación para darle
pues todo el desarrollo y el componente metodológico. Entonces aquí este módulo, perdón, entra a jugar un papel muy importante. Aquí sí está epistemología de la investigación como corresponde. Y bueno, lo mismo. Esta guía de estudio tiene las dos tareas, tarea 1, tarea 2. Lo que no tenemos preciso todavía es la fecha de entrega. Como les decía, la voy a confirmar con el profesor José Mesa y ya les informaré al respecto. Entonces vamos a hacer una cartografía conceptual ¿de qué? De la categoría más importante de su propuesta de investigación o del tema en el que se centra su investigación. O si no tiene ni categoría ni tema, pues puede usar el concepto, la noción ciencias de la educación para hacer su cartografía. Y la tarea 2 es la dimensión epistémica del objeto de su investigación, no de otra, de su investigación. Y aquí vamos. Entonces, en esta guía de estudio se define la tarea, la actividad, se definen unos elementos, cuál es el objetivo de la tarea, hay unos recursos, ¿cierto? Y hay unas indicaciones de en qué consiste una cartografía conceptual. Usted puede explorar o ampliar qué es una cartografía en estos enlaces, cómo hacer una cartografía conceptual, qué elementos contiene una cartografía conceptual y cómo enviarla al aula virtual, cómo enviársela al profesor en el aula virtual. Esos elementos están ahí en la guía de estudio y también tiene como unos recursos. Estos recursos dependen, es decir, dependen. ¿Por qué dependen? Porque no sabemos en este momento cuál es la idea categorial o la categoría más importante de su propuesta de investigación o el tema. Sin embargo, aquí hay unos temas que creo que son universales, que usted podría utilizarlos como apoyo para ponerle los ejes articuladores de la cartografía, ¿verdad? Esta información es reciente, puede verificar los enlaces si están disponibles. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y pues eso es como un mínimo, pero lo más importante es la información que hace parte de su pesquisa de investigación. Y acá está la rúbrica, es decir, ¿qué voy a calificarle en este ejercicio? La segunda tarea es el fundamento epistémico de la investigación. Aquí se dice, aquí hay unas preguntas, pero lo más importante es cómo usted va a colocarle forma epistemológica a su investigación. Entonces usted lea la guía con mucho detenimiento, lee también los recursos, pero aquí dice que lo más importante es esto, use los mismos recursos que tiene como base para plantear su investigación, porque no son otros. Es decir, esta tarea lo que quiere es hacer una exploración sobre la base de lo que usted va haciendo y que usted lo sistematice. Acá también está la rúbrica de evaluación con la cual vamos a evaluar esa segunda tarea. Pues bien, y entonces ustedes pueden ver en el aula virtual los ejemplos de las cartografías y también pueden ver la ficha. Aquí está la configuración epistémica que les cargué a ustedes. Aquí está el hermoso trabajo. Mire, dice, van a poner el título de su investigación. Esta es una investigación que hacemos con los profesores que están allí. Y luego van a empezar a detallar estos elementos. Fundamentos epistémicos relacionados con el problema, con todo el rigor, con todo el sustento de autoridad en autores y la pregunta de investigación. Para formular la pregunta de investigación, allá en la guía de estudio hay un elemento, no se les vaya a olvidar, que hay una figurita con unos círculos y en el centro dice, está la palabra problema, como queriendo decir, ¿qué tiene usted que tener en cuenta a la hora de formular su pregunta de investigación? También vamos a ver respecto de las categorías más importantes de su investigación, cuáles son los referentes teóricos y la aproximación conceptual que usted le está haciendo a esos referentes. Y la tercera diapositiva
es la estructura enunciativa de su investigación. La estructura enunciativa correlaciona, agrupa elementos discursivos, enunciativos o categoriales de la investigación y los pone en perspectiva epistemológica. En este caso vamos a mirar la perspectiva epistemológica hegemónica, por decirlo así, eurocéntrica, continental, y vamos a aprovechar para contrastar esa perspectiva con una perspectiva decolonial o postcolonial, con una perspectiva crítica, y desde esa postura, desde ese balance de cosas, usted pueda decirnos aquí en este ejercicio cómo va a apropiar, cuáles son los elementos y cómo los va a apropiar en su investigación. Esto es lo que yo estoy haciendo, y porque lo estoy haciendo, sé que son funcionales en una investigación, y fíjense ustedes que son solamente tres diapositivas de desarrollo para que usted desarrolle. Es decir, es un trabajo bastante concreto, bastante conciso. Aquí no se va a echar carreta, aquí se van a identificar unas fuentes, unos autores con pertinencia, con rigor, y eso es lo que vamos a evaluar de su segunda tarea en este curso, ¿verdad? Respecto de las cartografías, aquí rápidamente, muy rápidamente, tengo una colección de cartografías que podría mostrarles. Aquí tengo una, pero prefiero que usted la baje o la destaque o la distinga directamente del ejemplo que le doy en internet. Y este es un elemento gráfico que muestra una serie de factores sobre la base de profundizar sobre un concepto o noción, ¿verdad? Entonces, este es una cartografía de unos estudiantes que ven conmigo ética. Y mire, aquí hay un elemento histórico, es decir, yo entiendo que ellos están trabajando varios elementos. Esta cartografía ya la revisé y me pareció interesante. Aquí está un tema de historia, ¿cierto? Aquí está un tema de historia, aquí está un tema de autores representativos del discurso sobre el cual ellos están mostrando, están aquí buscando, hicieron hasta estéticamente un trabajo bien chévere, bien bonito. Están unos subconceptos o unas definiciones derivadas del concepto principal, están unas teorías asociadas a este concepto, está la definición principal o más importante del concepto, están unos conceptos relacionados, están las formas de aplicación del concepto, y bueno, todo un desarrollo muy interesante, del concepto ética que ellos han decidido cartografiar, es decir, profundizar, es decir, ponerle unos fundamentos, unas matrices, unos rasgos de carácter epistemológico. Muy bien, creo que este ejercicio ha sido saludable, mostrarles un poco el panorama de acción y de interacción que vamos a tener en el módulo, de manera pues que reitero la importancia que revisen el aula, los contenidos, los materiales, las tareas, para que cuando nos veamos no haya que repetir este discurso, sino más bien conversar sobre la base de sus inquietudes o sus dudas. Les agradezco enteramente la atención y bueno, deseoso de vernos cuanto antes. Hay allí un foro abierto que dice preguntas, inquietudes, también pueden contactarme y seguramente en el sílabo está mi correo institucional, que es el medio expedito de comunicación con ustedes. Estimados estudiantes, muchísimas gracias. Un saludo cordial. Hoy día en que Cartagena está un poco sentida por este malestar de los fenómenos sociales que nos convocan y sobre los cuales deberíamos hacer unas concertaciones no políticas sino efectivas en materia de justicia social, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Voy a cesar la grabación.